No se puede amar lo que no se conoce. Radio Televisión Oriente presenta Historia del Vicariato de Yurimaguas, para conocer y amar nuestra historia. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una nueva edición del programa La Historia del Vicariato de Yurimaguas. Monseñor Jesús María Aristín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Julia, ¿qué tal estás? ¿Cómo va? Bien, Monseñor, preparados, listos para iniciar nuevamente una nueva edición del programa. Sí, este programa es con un gran reportaje muy hermoso. En los programas anteriores, en el programa anterior vimos la historia del obispado de Maynas y de su primer obispo, Sánchez Rangel, y hoy hemos llegado ya a 1900, ya nos acercamos. El año en que llegaron los padres agustinos a nuestras tierras, concretamente a Iquitos, y desde allí se movían por el Marañón y el Huallaga, y fueron los que evangelizaron nuestras tierras desde 1900 hasta 1921. Ahora vamos a ver este hermoso documental que nos va a contar un poco cómo fue la llegada y el trabajo de los misioneros agustinos. Escuchemos con atención. El noreste de la selva peruana se extiende como una gran alfombra verde entre las fronteras de Ecuador, Colombia y Brasil. Cientos de grandes ríos, afluentes y quebradas recorren a modo de arterias este gigantesco organismo vivo que es la selva amazónica. Los primeros evangelizadores del territorio fueron los jesuitas, que permanecieron aquí desde 1638 hasta el último tercio del siglo XVIII. Desde entonces se abrió un largo periodo de escasa presencia eclesial. A finales del siglo XIX, en esta enorme región selvática se crearon 3 prefecturas apostólicas que se encomendaron a los dominicos en el sur y a los franciscanos en el centro. Para la prefectura septentrional o de San León del Amazonas, más tarde Vicariato de Iquitos, se pidió a la Orden de San Agustín que asumiera la tarea. Los agustinos de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas serán los encargados de iniciar esta epopeya humana y evangelizadora. El 11 de noviembre de 1900 parte de Barcelona el primer grupo de 5 agustinos encabezado por el padre Paulino Díaz. Un interminable viaje en barco les llevó finalmente al puerto del Callao la víspera de Navidad. Desde Lima iniciarían otro viaje no menos penoso que les llevó en tren hasta La Oroya, a caballo hasta Tarma y Puerto Yesub, en canoa a Puerto Bermúdez y finalmente en una lancha de vapor con la que recorrieron los ríos Pichis, Pachitea, Ucayali, Marañón y Amazonas, llegaron a su objetivo, la ciudad de Iquitos. Después de 48 días, cuenta el padre Plácido Mayo, el 1 de marzo de 1901, a las 9 de la mañana, desembarcamos en Iquitos. Sus habitantes, que jamás habían visto aves tan raras, nos bautizaron con el nombre de gallinazos, por la analogía con ciertos pájaros negros del país. El poco afortunado apelativo con que recibieron a los agustinos fue la primera señal de que no todos vieron con buenos ojos su presencia.
Bueno, son bien recibidos por la sencilla razón de que encuentran aquí una grave resistencia. Y la resistencia piensa la gente tradicionalmente que se debía a la presencia de los grupos masónicos que resistían a la Iglesia. Sin embargo, yo creo que no es así. Había un grupo de clérigos tradicionales de la diócesis de Chachapoyas que eran los que de una u otra manera articulaban todo el movimiento de resistencia a los clérigos que venían, que eran del extranjero, los hijos de San Agustín. Cuando los agustinos llegaron a Iquitos, capital del departamento de Loreto, esta ciudad vivía los años de máximo apogeo de la extracción y exportación del caucho. Iquitos, desde las últimas décadas del 19 hasta 1915, se convirtió en una ciudad cosmopolita gracias a su situación a orillas del Amazonas. El caucho trajo riqueza, pero también provocó graves abusos por la explotación de la mano de obra indígena. Se encontraron también pues con la situación real. Era la época del caucho y había una situación, no digamos de esclavitud, pero sí de sometimiento de mucha parte de este pueblo a los patronos, y por eso pues su presencia no fue bien vista justamente por estos, porque pensaban que la Iglesia iba a ser un obstáculo para que ellos pudieran a su manera seguir haciendo lo que querían sencillamente con la pobre gente y humilde. En esta coyuntura histórica y con un enorme territorio de casi 400.000 kilómetros cuadrados, la misión de aquellos agustinos se contempla hoy en día con rasgos de epopeya. Poco a poco fueron surcando ríos, contactando con remotos grupos nativos y descubriendo asombrados la auténtica vida de la selva, hasta entonces solo leída en relatos más o menos novelescos. Las únicas vías de comunicación son los ríos, de modo que usted puede imaginarse 5 religiosos aquí, en esta extensión de 385.000 kilómetros cuadrados, ¿qué podían hacer con los medios que había entonces? Hoy todavía hay medios mejores, después de 100 años ha mejorado la comunicación por los ríos, con mejores lanchas, mejores embarcaciones, etc. Pero entonces tenían que hacerlo pues, de una manera muy rudimentaria, con lo que aquí llaman canoas, con riesgos evidentes de perecer en cualquier rincón y en cualquier recodo de estos ríos de la selva. La Catedral de San Juan Bautista, la iglesia matriz de Iquitos, es el emblema de la iglesia loretana y, en cierta forma, de estos 100 años de la presencia de los agustinos españoles. El templo preside la plaza de armas de Iquitos, el centro neurálgico de la ciudad. Hoy en día, Iquitos es una populosa ciudad con casi 400.000 habitantes. La urbe ha crecido exageradamente en los últimos años gracias a un fuerte movimiento migratorio interior que ha llevado a la población desde los caseríos en los ríos hasta la capital. Aquí y en las misiones por los ríos del Vicariato de Iquitos, que redujo su extensión a poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, han pasado su vida misionera decenas de agustinos españoles. Un monolito en el malecón de Iquitos recuerda estos 100 años de presencia agustiniana. La presencia de los agustinos aquí ha sido durante estos 100 años no digamos que decisiva, pero sí muy importante, tanto en el aspecto religioso, lo que significa pues la vida cristiana y el desarrollo de la vida cristiana en todas las comunidades y en toda la geografía, como en la vida social y cultural. Hay manifestaciones que hablan claramente de la presencia de los agustinos en todo el ámbito de la sociedad. En el malecón de la ciudad, asomada al Amazonas, el actual edificio seminario albergó el primer colegio San Agustín en 1903. Desde entonces, varias generaciones de jóvenes loretanos se han formado en sus aulas. Hace 30 años, el Colegio San Agustín se trasladó a la céntrica Plaza del 28 de Julio, día que recuerda la independencia del Perú. El colegio es hoy una institución casi centenaria
testigo del trabajo educativo de los agustinos españoles. Los agustinos desde el principio, ya desde 1901, vieron que la luz de la cruz podía extenderse mucho mejor entre estas poblaciones a través de la educación, teniendo en cuenta que había una sociedad hostil y la escuela entraba como una característica que podía penetrar las capas sociales para generar un clima de afecto, de cultura, de dignidad hacia las personas y de integración de razas tan diferentes. 1024 alumnos, desde los más pequeños hasta el nivel de secundaria, acuden cada mañana a las aulas del Colegio San Agustín. También para los profesores ha sido muy importante la existencia y vitalidad de este centro. Varias generaciones de maestros han podido realizar su vocación de enseñantes en este colegio que apuesta por la calidad. Hoy día seguimos queriendo y creyendo que la educación tiene mucho que decir para superar el nivel de dignidad de estos pueblos, para superarles económica y socialmente, para integrarles también, y por lo tanto se ha ampliado la oferta educativa de los agustinos en Iquitos. Hoy día hay más colegios parroquiales, más CEOs, centros educativos ocupacionales, y estamos haciendo un bloque educativo que lleva un poco de calidad en un país y en una región donde la educación está muy baja, realmente está tocando fondo. Es cierto que la educación pública en Perú no pasa por buenos momentos. A la bajísima remuneración de los maestros se unen los intereses políticos en la designación de los mismos, lo que está provocando una gran desmotivación del profesorado. El vicariato ha impulsado en estos años los colegios parroquiales. En Iquitos hay 5 repartidos en otros tantos barrios de la ciudad. En San Agustín, la comunidad educativa procura mejorar año tras año los planes de estudio para que todas las actividades del colegio se orienten siempre al aprendizaje. Siempre hemos abierto trocha respecto a nuevos currículums, creación de talleres, adaptándonos cada día más a la realidad, poniendo cosas nuevas todos los años, trayendo una realidad a nuestro colegio y el colegio proyectarse sobre la realidad a fin de transformarla, generando cambios de tipo social, de tipo familiar, tratando de penetrar las capas sociales para integrar más a la comunidad, rompiendo el esquema del machismo, de la pobreza, si es posible, generando más desarrollo, tratando también de que el racismo, que es uno de los problemas de la región, se vaya minorando, y por lo tanto todo eso se lleva al currículum y eso es una de las novedades que propiciamos constantemente acá. Cuando se grabó este reportaje, tenía lugar en el colegio la inauguración del Mundialito, un tradicional torneo de fútbol entre todos los alumnos del San Agustín. La tradición deportiva del colegio se remonta muchos años atrás. El agustino Silvino Treceño, entre otros, fue un gran impulsor del deporte en Iquitos. Este religioso formó un equipo de baloncesto que fue durante 17 años campeón de la liga. Hoy en día se mantiene encendida la llama del espíritu deportivo en el colegio. La aportación de los agustinos a la actividad cultural de la región ha contado con un instrumento muy valioso, el CETA, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Este centro se creó hace 30 años para ensayar nuevos caminos en la reflexión teológica y la práctica misionera desde la propia cultura amazónica. Además, en estos años, el CETA ha formado a muchos agentes de pastoral y ha difundido sobre la opinión pública nuevas formas de ver la presencia de la Iglesia y su inculturación. Este centro de estudios ha asumido en sus publicaciones y actividades la defensa del universo amazónico frente a los múltiples intereses económicos y políticos que depredan la selva. Y esto sin olvidar ofrecer alternativas de desarrollo que respeten la vida y la dignidad del habitante de estas tierras. Asomado al malecón Tarapacá, el edificio de la prefectura de Loreto mantiene aún su perfil histórico frente a las aguas del Italia y del Amazonas. En la planta alta tiene su sede la Biblioteca Amazónica, otra de las grandes aportaciones culturales de los agustinos en Iquitos. La biblioteca nació para aportar elementos teológicos de reflexión en la formación de una iglesia verdaderamente amazónica.
A los títulos estrictamente religiosos se unieron otros con la característica de abordar desde diferentes puntos de vista la realidad amazónica. Es la primera biblioteca que existe en el Perú y a nivel de Latinoamérica, y tiene una influencia decisiva en el desarrollo de la cultura de nuestra región y también del país. Los fondos de la Biblioteca Amazónica alcanzan más de 24.000 títulos de los más diversos temas. El centro conserva además numerosas colecciones de revistas y de cabeceras históricas de periódicos de la región. La biblioteca se ha convertido en la mejor de su especialidad en todo el mundo. Tiene un gran acopio de temas amazónicos que no tienen algunas bibliotecas del Perú, inclusive de América Latina, y lo importante es que es visitada por muchos investigadores del extranjero, y eso a nosotros nos agrada porque se da a conocer a nivel mundial nuestra biblioteca. Los barrios periféricos de Iquitos son un auténtico laberinto de calles y viviendas en una amalgama compleja que solo se explica por el rápido y descontrolado crecimiento de la ciudad. La emigración interior y una población en constante incremento han dado lugar a estos barrios con grandes carencias de infraestructuras. Dentro de sus posibilidades, el Vicariato de Iquitos, a través de sus parroquias, ha procurado estar presente en estas zonas más necesitadas. Aunque el trabajo es mucho y los obreros pocos, distintas iniciativas de carácter social vienen abriendo caminos de esperanza a una población carente de casi todo. En estos últimos años, la obra social y de atención a las necesidades básicas de la población del Vicariato se ha plasmado especialmente en los 7 CEOs, Centros de Educación Ocupacional, creados por otras tantas parroquias de Iquitos. Este centro de la parroquia Santo Cristo de Bagazán es uno de los más amplios y con más tradición. En 1974, la hermana Susana Aguilar, franciscana misionera de María, organizó aquí un curso de primeros auxilios para un grupo de madres. Desde entonces, la oferta del centro ha crecido siempre con el objetivo de atender a quien más lo necesita. Mayormente asiste a este centro ocupacional gente de medios muy bajos de recursos, ¿no? Personas que trabajan como domésticas, madres solteras, en lo respecto a lo de salud, es jóvenes que no tienen sus padres posibilidades de costearse un estudio en una universidad o en un instituto que es pagado, ¿no? En cambio aquí, con una cuota que se cobra de 50 soles, que pueden pagar durante todo el año, ellas vienen, se capacitan 3 años y salen ya a trabajar. Son muy reconocidos el trabajo de los alumnos de aquí de CEU Bagazán. 400 alumnos llenan cada tarde las aulas del Centro de Educación Ocupacional de la parroquia de Bagazán. La mayor parte de los alumnos proceden de los pueblos jóvenes de Bajo Italia, Maestranza y del propio Bagazán. Muchas personas de Iquitos, que por su situación socioeconómica vieron interrumpida su formación, han encontrado en este tipo de centros la posibilidad de completar sus estudios y acceder a una salida laboral digna. Es especialmente significativa la presencia de mujeres en estos centros. En este de la parroquia de Bagazán, el 70% del alumnado lo forman madres de familia que no cejan en su empeño de mejorar las condiciones de su hogar. Aquí, como en tantos otros lugares, la mujer sigue ejerciendo el papel de motor del hogar. Es la que tira hacia adelante, la que busca y encuentra salidas para ella y su familia. Las mujeres somos el eje del hogar, pues, ¿no? Somos los que buscamos la forma de economizar en nuestros hogares, ver qué alimentos son más nutritivos, cuáles tienen menor costo y son más útiles en el hogar. Porque las mujeres son grandes luchadoras. Sí, emprendedoras. Somos emprendedoras, siempre estamos haciendo algo para verle en la economía del hogar, como podemos hacer muchas cosas, como por manualidades,
cocina, salir a trabajar de distintas maneras, pero honestamente. Yo decidí venir al CEO porque necesitábamos un apoyo más en el hogar, porque ya que mi esposo no se alcanza con el pequeño sueldo que él gana, porque tengo varios hijos, y con él hemos conversado y decidí pues venir a aprender algo acá en el CEO, ¿no? Me decidí por cosmetología. Y me estoy desempeñando muy bien porque gracias a la profesora nos enseña ya la teoría y práctica. Y estoy muy contenta, ya me desenvuelvo muy bien, hago mis trabajos en mi hogar y ya llevo $1 para siquiera para el pan, algo ya, ¿no? En el CEO de Bagazán están especialmente orgullosos del rendimiento de sus alumnos. Muchos de ellos, tras acabar sus estudios en el centro, consiguen encontrar un puesto de trabajo, aunque la situación laboral de los jóvenes en Perú dista mucho de ser la idónea. A una alta tasa de paro en el país se une el dato de que 400.000 personas se incorporan al mercado laboral cada año, lo que evidencia la juventud de los aspirantes a ganar un salario y la competencia que se entabla entre quienes quieren conseguir su primer empleo. En el aula de electrónica encontramos a Carlos, un joven que para salir adelante se tuvo que enfrentar primero a la pérdida de sus padres y después a la cruda realidad social y familiar que le rodeaba. El descontento de Carlos es compartido por buena parte de los jóvenes peruanos. En estos momentos la situación es, ¿qué te digo?, crítica. ¿Por qué? Puede ser por muchos factores. El gobierno anterior que dejó el país lo dejó en pésimas condiciones económicas y ahora el nuevo gobierno está viendo cómo solucionar la parte tanto económica como social, ¿no? Y esos factores repercuten en muchas familias. Los tiempos son difíciles para la mayoría de la población peruana. El CEO de Bagazán cobra una mínima matrícula anual de 50 soles, unos 15 euros, que bastantes alumnos pagan con muchas dificultades. En el aula de estética y belleza encontramos a Keila, madre de 6 hijos, empeñada en formarse para sacar adelante a su familia a través de un negocio de peluquería. Mi futuro es formarme en un pequeño salón de belleza en mi hogar. Lo poco que he aprendido me servirá para sustentar mi hogar, ayudar a sustentar mi hogar. En estos tiempos se está sintiendo más la pobreza, primeramente porque no hay trabajo, tanto jóvenes que salen de los centros educativos con nivel secundario concluido, van con los cartones a buscar trabajo, no hay trabajo, gente preparada, universitarios, salen también con el cartón, no encuentran trabajo. Entonces lo veo bastante difícil. Para conocer la realidad de los alumnos del CEO Bagazán, visitamos a Keila en su barrio. Santa Rosa es un humilde asentamiento que desemboca en las aguas del río Italia. Los hijos crecieron, pero no hay dinero para enviar a los mayores a una escuela superior. Keila, junto a su marido Alfredo, tomó la decisión de formarse en el CEO para poder trabajar como peluquera. No se puede frustrar a alguien que tenga deseo de superación. Entonces, de esa manera, me he visto conveniente, o nos pusimos de acuerdo para que ella estudiara, ¿no? Una carrera o algo, una especialidad que le dé un poco tiempo de estudio, pueda ella aprender algo y colaborar en la economía del hogar. El sueldo que Alfredo gana como vigilante en la oficina de educación de Iquitos no llega a 600 soles, unos 175 euros. Con estos ingresos no es posible mantener una familia de 8 miembros. Keila vendió comida en un puesto ambulante, pero enfermó de reuma y tuvo que dejarlo. Ahora ella sueña con acabar sus estudios en el centro parroquial, trabajar y ganar plata para su familia. La historia de la familia de Keila es una más de las muchas que conocen en profundidad en las 19 parroquias que el vicariato tiene repartidas por todo Iquitos.
Las parroquias siguen siendo la imagen más cercana de la Iglesia, desde donde se puede generar una pastoral adecuada a los tiempos y a la realidad de cada día. El Vicariato de Iquitos ha iniciado un ambicioso proyecto diocesano de renovación y evangelización que pretende construir entre todos una iglesia de comunión y participación. Para ello, entre otras acciones, las parroquias se han dividido en zonas y éstas se reúnen para celebrar su fe. El equipo de Pueblo de Dios asistió a una tradicional velada en una zona de la parroquia de Punchana. Allí los miembros del equipo de animación pastoral de la zona se comprometieron ante toda la comunidad a asumir su responsabilidad en la coordinación, catequesis, liturgia, ayuda fraterna y entrega de los mensajes que la parroquia envía a cada familia. Lo que caracteriza a una típica velada de la región es la danza ritual ante una imagen. Esta danza, que no es baile sino oración, puede durar toda la noche, hasta que despunta el alba. La velada pone en contacto a las gentes de esta tierra con sus raíces, les devuelve a sus costumbres, les acerca a sus antepasados. Con este ritual quieren seguir caminando hacia el futuro. Desde hace 100 años, los agustinos españoles vienen siendo compañeros de ese camino. Bien, hemos visto este video interesante que nos hablan de los agustinos y pues Monseñor, vamos a recordar las fechas en las que trabajaron las congregaciones religiosas que nos han evangelizado. Por ejemplo, los jesuitas en el siglo XVII y XVIII, entre 1638 a 1768. Y los segundos fueron los franciscanos, que durante todo el siglo XIX, de 1800 a 1900, así un poco redondeando cifras, fueron nuestros evangelizadores franciscanos, siglo XIX. Efectivamente. Y los agustinos, siglo XX, entre 1900 a 1921 aproximadamente. Y finalmente ya llegaremos en los próximos días los misioneros pasionistas que desde 1921 hasta nuestros días, por lo tanto siglos XX y XXI, han sido nuestros evangelizadores. Así es, pero qué interesante, los agustinos en Iquitos pues vienen haciendo un gran trabajo, Monseñor. Realmente hay mucho que conocer ahí, tienen el colegio, en educación mejor dicho, han dado mucho con el colegio desde inicial, primaria y secundaria, también hay CEOs. Además, ¿no? El Colegio San Agustín es un colegio emblemático de la ciudad, es un colegio importantísimo, sí. Luego tienen CEOs, sí. Sí, para ayudar a las madres de familia que más necesitan, se van a estos CEOs y salen muy bien preparados, ya directos a trabajar, ¿no? Y esto es una ayuda para la economía familiar. Sí, y tienen también proyectos sociales que ayudan también a muchas madres de familia, trabajos de promoción de la mujer, sí, el trabajo social en Iquitos de los padres agustinos ha sido extraordinario. Sí, muy lindo de resaltar este trabajo evangelizador. ¿Verdad? Así y no nos puede más el tiempo por el reportaje largo que hemos visto y será hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la próxima edición, si Dios quiere, acá en la Historia del Vicariato de Yurimaguas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima edición, aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas.